Saludos y bendiciones a cada una de las personas que nos están viendo y escuchando a través de este medio. Quisiera comenzar exaltando cómo Dios ha mostrado su amor cada día, cada etapa de nuestra vida. Porque desde el inicio de nuestra vida, de tu vida, de la mía, como creyentes, como seguidores de Cristo, hemos visto cómo Él ha ido mostrando su cuidado, su amor, aún en circunstancias como las que estamos viviendo ahora en el mundo. Aún así Él no se detiene y sigue mostrando su amor, su cuidado hacia nuestras vidas en cada momento de nuestras vidas. Felipe, el evangelista, nos enseña muchas cosas interesantes, porque dentro de ese cuidado y ese amor que Dios nos ha mostrado, y es lo que quiero hablar de Felipe un poco ahora, pero dentro de ese amor y ese cuidado, también nos ha hecho partícipes de su gracia. Y dentro de ella, o junto con esa gracia, también nos ha hecho partícipes de muchos privilegios. Y uno de ellos es predicar, anunciar el Evangelio de Cristo al mundo entero. Y es lo que hacía Felipe. En Hechos capítulo 8, vemos a Felipe, el evangelista, donde él nos enseña muchas cosas hermosas sobre lo que es compartir la palabra, lo que se siente compartir la palabra en cada momento de nuestras vidas. Pero hay dos cosas que quiero señalar que Felipe nos muestra en este capítulo 8, de versículo 4 en adelante. Y una es el ministerio, su ministerio que estaba ejerciendo. Pero segundo, también nos enseña la pasión con la que realizaba ese ministerio. No solamente mostrar su ministerio, sino Él nos mostraba también, o nos muestra más bien, la pasión, el amor, las ganas con la que ejercía ese ministerio. En el contexto de este mismo capítulo 8, podemos notar cómo los cristianos estaban siendo perseguidos, estaban siendo castigados por el Evangelio de Cristo, estaban siendo quizá atormentados, perseguidos, molestados por las autoridades, que aún eso los llevaba a irse, a mudarse a otras ciudades, huir de esa persecución. Pero es aquí quizá donde empieza lo interesante del capítulo 8, porque no solamente empieza con una persecución, sino que dentro de esa persecución vemos cómo dice los versículos más adelante, en el 4 en adelante, cómo dice que los cristianos y Felipe iban anunciando parte por parte, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, las buenas nuevas de salvación. Iban anunciando el Evangelio de Cristo a cada persona en cada pueblo que iban en esos lugares. Y eso me lleva a meditar y a pensar y a decirte que siempre vendrán momentos, situaciones, incluso vendrán personas que quieran destruir tu ministerio, que quieran callar tu voz, que quieran apagar la labor que Dios te encomendó hacer. Y déjame decirte que nada, a pesar de que se levanten 1000 cosas, nada ni nadie va a poder detener lo que Dios te mandó a hacer. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia con respecto a eso. Tenemos los 2 testigos que dice el texto en Apocalipsis que no mueren hasta que terminan el ministerio que les fue encomendado. Vemos también a Esteban, que aún en su momento de muerte estaba predicando el Evangelio de Cristo a cada persona que lo escuchaba. Y aún así vemos a Felipe y a los demás cristianos con él, que en medio de la persecución, en medio de las personas que se levantaron, en medio del gobierno que se levantó, en medio de todo un sistema social que quiso levantarse para opacar, para callar el Evangelio de Cristo, no podían hacerlo. En cambio, estaban divulgándolo de otra manera al mundo entero. Y el verso 5 aquí en el capítulo 8 de Hechos, dice que entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, dice que les predicaba a Cristo. El verso 5 nos muestra dos cosas muy importantes. Uno es el trabajo, la labor que nos ha sido encomendada como hijos de Dios, que es de predicar, de anunciar las buenas nuevas de salvación al mundo.
a cada persona, a cada criatura. Y segundo, también nos habla no solamente de la labor que tenemos de predicar, sino también nos dice sobre qué o sobre quién debemos anunciar o predicar el Evangelio de Cristo. Y es sobre el Cristo crucificado, es sobre la obra redentora de Cristo, sobre su muerte, sobre su resurrección y sobre su pronta venida a la tierra. Pablo lo dice claro en 1 Corintios capítulo 1, versículos 23 y 24. Desde el 22 leo y dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, los que hemos creído en Cristo, tú y yo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos quizá y ciertamente es locura, tropezadero, pero para los gentiles también es locura. Más, dice, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y ustedes conocen quizás más que yo el texto de 1 Corintios, cómo dice que para los judíos va a ser tropezadero la predicación que tengamos y para los gentiles va a ser locura, pero para nosotros es lo mejor que podamos hacer para Dios. Sigue diciendo en el libro de Hechos, capítulo 8, que cómo la gente se amontonaba, se volcaba a escuchar a Felipe. En el versículo 6 dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y esto es interesante porque si nosotros vemos en este texto específicamente, sí entendemos que hubieron señales, que hubieron milagros, que hubieron prodigios y hubieron muchas cosas. Pero dice que lo primero que llamó, lo primero que captó la atención de cada persona no fueron los milagros, no fueron los prodigios, no fueron las señales, sino que fue el Evangelio de Cristo. Fue lo que salía de la boca de Felipe y de aquellos cristianos. Y eso es lo que nos hace meditar a nosotros y entender de cómo Felipe no desaprovechó ningún momento que tuvo, aún en medio de esa persecución. Y quizá tú dirás: pero ese era Felipe, él era un evangelista. Yo no me considero un evangelista, yo no soy un evangelista. Y quizá tengas razón, quizá es cierto, porque no todos tenemos quizá esa facilidad de compartir y de hablar a cada persona que nos pase por el frente. Pero aún así, aún no siendo ese tipo de personas, como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo, hemos sido llamados a predicar, a anunciar, a llevar, a propagar. Podemos usar la palabra que queramos, pero es llevar a cada rincón de la tierra el Evangelio de Cristo, la persona de Cristo, con nuestra predicación. Cuando un hijo de Dios abre su boca para anunciar de Cristo, para dar las buenas nuevas de salvación, va dejando huellas, pero huellas imborrables. Porque dice el texto en el versículo 8 del capítulo 8, que así que había gran gozo en aquella ciudad, después de todos los milagros, después de todas las señales, después de la predicación de Felipe y los demás cristianos, dice que hubo gozo en aquella ciudad. Cuando un cristiano va llevando la palabra de Dios, no solamente va llevando gozo, no solamente va llevando esa palabra, no solamente va llevando gozo, sino que también va dejando a cada ciudad con ese gozo que Dios ha puesto en su vida. No importa la situación en que tú te encuentres, usa cada situación, cada momento para predicar de Cristo al mundo. Y lo puedo ver con Timoteo y Pablo. Timoteo quizá no estaba viviendo los mejores momentos de su vida. Sabrá Dios cuántas personas no se levantaron en su contra, falsos maestros y tantas cosas que pudieron pasar. Pero aún así Pablo le exhorta y le dice que muchas cosas van a pasar, muchas cosas van a venir, tiempos difíciles van a venir y se van a poner peores, no nos extrañemos.
Pero no te enfoques en eso, no te enfoques en lo que te rodea, en lo malo que te rodea, no te enfoques en las personas que quieren callar tu voz, no te enfoques en las personas que quieren detener tu ministerio, no te enfoques en las situaciones que quieren hacer que tu ánimo, que tu gozo decaiga para que no prediques la palabra de Dios. Enfócate en el llamado que Dios te ha hecho desde el inicio de tu nacimiento como cristiano. Soporta las aflicciones, predica la palabra y cumple tu ministerio, le dijo Pablo a Timoteo. Solamente hay dos cosas que pueden detener nuestro llamado de anunciar las buenas nuevas de salvación. Y uno es nuestra muerte. Y segundo, la venida de Cristo. Aparte de eso, nada ni nadie, ni aún algo que se levante con todo el poder satánico que quiera, podrá detener la labor que Dios te encomendó hacer. No mires el evangelizar solamente como un mandato, una orden de Dios, no. Míralo mejor como un privilegio. Míralo como esa oportunidad inmerecida que Dios te da para compartir y hablar de Él al mundo. Y te aseguro que si de esa manera lo haces, vas a alcanzar a multitudes para Cristo. Que el Señor te bendiga. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está, no temeré.